Bona tarda, benvinguts a tothom en aquesta conferència oberta que la fem aquí al col·legi però que l'ha organitzada a l'Estudi Batlle i Roig. Aquí, primer de tot, voldria donar les gràcies que d'alguna manera hagin escollit el col·legi per fer aquesta jornada, una jornada que fan ells interna de despatx, que s'expliquen tot allò que estan treballant des de les seves línies d'innovació, de recerca, com els projectes que estan tocant cada una de les àrees. Tot això ve d'un dia que també vull agrair aquí públicament en les visites que jo vaig fent en els despatxos importants i grans d'arquitectura d'aquí del nostre col·legi per conèixer com són aquests despatxos, on estan treballant, què fan, com treballen, amb què podem col·laborar, si el col·legi els hi pot ser útil o no. I la veritat, primer agrair que els 5 socis ens van dedicar 2 hores explicant-nos molt bé des de l'estructura del despatx, aquest despatx que són el 60% em penso de dones, per tant és un despatx, el de Batlle i Roig, que té el tema de la paritat com per sobre, però sobretot el que a mi em va semblar molt interessant i que avui voldria aquí recalcar, perquè com a col·legi és la nostra línia de treball, és que ells estan pensant en clau d'innovació, de canvi disruptiu, amb tot el que vol dir obra nova, però sobretot també amb renovació, amb tot allò que hem de portar amb els reptes que tenim com a societat, perquè l'emergència climàtica la tenim a sobre i jo que vinc de Girona cada dia, aquesta setmana he notat el canvi climàtic a la ciutat de Girona d'una manera que en 50 anys no l'havíem notada i que ha sigut superlativa, o sigui, els càlculs que s'havien fet no van servir i l'emergència al final va fer que després de 50 anys el Ter desbordés en una part de la ciutat. Què vol dir això? Que necessitem implicar-nos. La nostra professió ens hem d'implicar molt en aquests reptes que tenim com a societat i nosaltres som una professió que pel nostre coneixement podem aportar moltíssim. L'altre dia vam compartir, l'Enric estava en una taula d'experts en la cimera de canvi climàtic que va organitzar la Generalitat de Catalunya i ell va dir una cosa, jo la vaig apuntar, que em va agradar, que és que va dir, jo us parlaré que hi ha com 3 grups, els negacionistes, els redaccionistes i els encantats d'haver-nos conegut. O sigui, no podem negar l'emergència climàtica, la toquem ja, la veiem. No podem respondre en canvis petits, perquè canvis petits seran al final objectius petits els que obtindrem. I no podem pensar que tot el que fem ho fem bé. I aquesta professió a vegades hem pensat molt en aquesta línia. I crec que, Enric, ho vas encertar públicament allà, hi ha moltíssima gent al Teatre Nacional, i jo crec que al col·legi també estem en aquesta línia. O sigui, estem en la línia de signar, de manifestar, de difondre que l'emergència climàtica és real. Estem a la línia de dir canvis petits no. O sigui, la professió ha de fer un canvi de xip important i el col·legi el que volem, perquè no estiguem encantats de conèixer-nos només, és formar els nostres arquitectes en tots aquests temes que són bàsics en aquest moment, que la professió ha de poder liderar i que, per tant, podem ser agents molt interessants i molt importants en la societat. I tot això perquè us ho explico, perquè crec que, i ara parlo dels ODS, l'ODS número 17, que és aquell que diu les aliances, és l'últim i potser no se'n fa gaire cas, però crec que és molt important. Doncs jo aquí el que voldria deixar és que aquesta jornada d'avui, aquest coneixement, aquest encantat d'haver-nos conegut amb tots els socis de Batlle i Roig i el col·legi en aquesta etapa, diguéssim, que liderem amb la Sandra, doncs veurem de quina manera continuem o podem continuar col·laborant, però sobretot animar a això que esteu fent vosaltres, que és d'innovar, fer recerca, perquè això ens interessa com a professió, perquè sempre el qui es tira per endavant fa que els altres
segueixin. No? Per tant, moltes gràcies per haver estat aquí en aquesta jornada i jo ara donaré la paraula a en Valle Júnior, que presentarà en el Michel Bassouf, que és un arquitecte que col·labora amb nosaltres a l'Escola CERP, però que és un arquitecte que fa 20 anys que està treballant en temes de Passive House i que també crec que ens donarà una xerrada prou important avui i ens ajudarà a ampliar els nostres coneixements. Gràcies. Primer de tot, agrair-vos a tots que hàgiu vingut i crec que és molt important que en aquest creixement de sensibilització mediambiental que està aportant al nostre país i en general tot el món, conèixer el estàndard Passive House que ens presentarà el Michel Bassouf i que porta desenvolupant-se des de l'any 1991. I crec que aquest tema és molt important perquè no és un estàndard Passive House que s'estigui desenvolupant des de fa 2 anys, sinó des de l'any 91 és un tema que s'està desenvolupant i està molt treballat. I crec que el Michel Bassouf ho explicarà molt bé. I per últim, m'agradaria recomanar molt, i crec que quan sortiu d'aquí, qui no ho hagi fet, hauria de comprar-se, és el seu llibre, l'estàndard Passive House, especialitzat també en climes càlids, i us recomanaria moltíssim que quan sortiu d'aquí, si no l'heu llegit o no el teniu ja vist, us compreu aquest llibre a baix de la llibreria o on el pugueu localitzar. Gracias. Sí, així. Vale, gracias, Joan, por esta introducción breve. Voy a hablar en castellano, si os parece bien. Pues tengo una hora bastante justa para un poco dar pinceladas sobre el estándar Passive House, que es justo, pero bueno, espero que los conceptos más básicos pues podríamos aquí transmitir. Como veis, el título, el estàndard Passive House, un model per a edificis d'energia quasi zero. Un model vol dir que també, des de luego, hi ha altres conceptes també para arribar a los estándares de energía casi zero. Y empiezo con un ejemplo de una casa pasiva de ya hace 2000 años, un poco para transmitir que, desde luego, si hablamos de la casa pasiva, sobre todo de la casa pasiva del Mediterráneo, pues no es ahora algo nuevo que estamos inventando ahora en los últimos años o décadas, sino es un concepto que desde que hay arquitectos o desde que hay el gremio de la construcción interesa y es parte, digamos, de la condición humana. Entonces es un proyecto de una urbanización pasiva en Grecia. Me gusta mucho porque aquí ahora a día de hoy solo se ven las cimentaciones, evidentemente es una reconstrucción, pero el norte, si os fijáis, está arriba, entonces todas las illas, las manzanas, aquí están orientadas hacia el sur. Aquí abajo tenemos el sur y arriba el norte, y son 2 hileras de viviendas y se ve que están organizados en una forma de L o en una forma de U y están orientadas hacia el sur, ¿no? Entonces el desarrollo de la planta de esta casa es diferente respecto a esta, ¿no? Porque aquí se entra desde el sur y en estas casas se entra desde el norte, ¿no? Pues aquí es como un ejemplo de la prioridad que aquí se ha hecho para la orientación ideal de las casas pasivas en este caso. Ahora, haciendo un salto 2000 años hacia el pasado, ahora también todavía pasado, pues aparecen en los años 80 ya los primeros conceptos de edificios de bajo consumo energético. Veis que todo esto está ligado en su tiempo con la crisis del petróleo. Esto ha sido una crisis, pues imagino, no tan importante, una crisis más pasajera en los años 70 y 80, ¿no? En su momento, empiezan a haber los primeros edificios de bajo consumo para ver cómo reducir los consumos energéticos, sobre todo en Suecia, en Escandinavia, en regiones con un clima bastante complicado en lo que es el invierno, ¿no? A raíz de esta primera experiencia, pues, en principio nace el estándar Passive House a finales de los años 80. Hay un encargo de un ministerio en el centro de Alemania, de Land Hesse, para desarrollar edificios de bajo consumo energético para un perfil de usuario clase media baja, o sea, para ver cómo se pueden hacer casas pasivas
para una vivienda de protección oficial, ¿no? Porque estas primeras casas, evidentemente, eran bastante más caras que un edificio convencional, porque tampoco había productos en su tiempo como lo que tenemos ahora de cintas herméticas, de máquinas de ventilación de doble flujo, ¿no? Entonces, un poco la idea de este estándar pues, se basa en desarrollar edificios de confort y de bajo consumo, o sea, para que los usuarios no tengan una carga tan alta de consumos energéticos. Y hasta el día de hoy eso es, digamos, el subtítulo de la línea de investigación que lleva desarrollando el Passive House Institute, porque tiene, pues, cada año saca documentos, digamos, de investigación y todos tienen el título, el subtítulo que es cómo hacer edificios de muy bajo consumo energético a un precio accesible, ¿no? Entonces, un desarrollo importante hasta el día de hoy y sigue siendo es ver cómo se pueden reducir los gastos adicionales para casas pasivas, casas de bajo consumo energético, ¿no? A lo largo de los años aparecen no solo el estándar Passive House, sino es, digamos, un concepto que también se desarrolla en paralelo en otros países. Veis aquí algunos ejemplos, como en Italia Casa Clima o en Suiza el Minergie. En Austria también y en Francia pues también está el BBC F-Energy, hay otros sellos. Todos trabajan más o menos con pequeñas diferencias el mismo tema, se centran en el consumo energético en la fase de uso del edificio, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, o sea, la casa pasiva o el estándar Passive House aquí es diferente respecto a los sellos de certificación medioambiental como son LEED o BREEAM, que son sellos que, digamos, pretenden cuantificar la sostenibilidad en todas, digamos, la gama amplia de la sostenibilidad, que es sostenibilidad social, económica y energética, ¿no? Aquí el Passive House, en principio, se centra solo en la reducción del consumo en la fase de uso. Esto se lo vincula con conceptos de confort. Digamos, el confort es una parte también importante de este estándar, ¿no? Pero no pretende ahora entrar en temas de ahorro de agua o de materiales más o menos ecológicos, ¿no? Esto, pues, a veces ha sido una crítica porque el Passive House no contempla también el construir con materiales ecológicos, pero al final, digamos, aquí pues ha sido más un approach de física de construcción para facilitar a los arquitectos o al mercado una metodología para reducir los consumos del edificio en la fase de uso y, en principio, no quiere decir una casa pasiva, pues no le interesa otros aspectos de sostenibilidad, pero esto se da la responsabilidad al arquitecto o al promotor para ir trabajando los demás conceptos de materiales, de todo lo que habéis hablado a lo largo del día, ¿no? Si veis, pues hay casas pasivas que trabajan, hay muchas casas pasivas, por ejemplo, en Cataluña que se hacen de madera o se intenta pues priorizar materiales naturales. Esto al final pues es una decisión del promotor o bien del arquitecto, ¿no? Entonces, además de estos estándares, en los años cero de este ciclo, pues aparece también desde la parte pública, ¿no? Porque los estándares anteriores son iniciativas privadas, del sector privado. Todos estos sellos, digamos, son sellos privados de institutos privados, como el Passive House Institute, que tienen, pues, poco a poco, con el paso de los años, pues tienen un reconocimiento más o menos público y entran, digamos, en las líneas de subvenciones y tanto de bancos o de bancos privados o de estados, ¿no? Pero en paralelo, un poco con un ligero desfase, aparece lo que es la normativa europea de la EPBD y aquí pues hay el concepto NZEB, ¿no? Es la N, o sea, inicialmente era Net Zero Energy Buildings, ¿no? O sea, la pequeña N, ahora si alguien te pide o quiere una NZEB, pues es ambiguo, ¿no? Porque podría ser, la N tiene su truco, porque la N puede ser net o la N puede ser nearly, ¿no? Esto al inicio pues era un Net Zero Energy Buildings, o sea, aquí la idea inicial era que
lo que yo estoy consumiendo también lo estoy generando la misma cantidad de energía con fuentes renovables, ¿no? Y esto a lo largo de los años se ha ido pues suavizando por intereses, desde luego, de lobbies, etcétera, para convertirse a un nearly zero energy buildings, ¿no? Y ahora es un poco el problema de este concepto. El nearly, desde luego, es un energía casi cero, con lo cual, bueno, ya antes de la recién actualización del código técnico, ahora en diciembre del año pasado, me imagino que sabíais, había una actualización anterior que decía en una frase que, cumpliendo con el código técnico, ya se supone que el edificio es NZEB, ¿no? Esto, digamos, es, desde luego, cualquier edificio es casi cero, ¿no? Podríamos decir, este edificio o el edificio donde vivimos normal, digamos, entre paréntesis, también es casi cero, ¿no? Porque comparado con 1000 kilovatios hora, pues 100 también es casi cero, ¿no? Esto es un poco la delicadez de este concepto, ¿no? Pero bueno, digamos, la intención, desde luego, es buena desde la Unión Europea para ir reduciendo los consumos energéticos, visto que una gran parte de los consumos de energía final en Europa pues viene de la construcción del uso de los edificios, ¿no? Entonces, se establecen aquí, digamos, un conteo de lo que yo estoy consumiendo para la operación del edificio, y se supone que el mismo edificio pues tenga una generación de energía importante, ¿no? Eso es la definición del Parlamento Europeo. Sí, en principio, ahora haciendo el paso al estándar Passive House, que es, bueno, como habéis visto, pues empieza en los años 90. Es cierto que los primeros edificios todos están en un clima frío templado en Centro Europa, ¿no? Esto es la peculiaridad de este estándar respecto a otros estándares. Es el único estándar que pues, ha hecho el paso hacia la internacionalización, porque otros estándares no son peores o mejores. Simplemente, si ahora preguntáis por un Minergie, también hay, creo, 2 edificios en España certificados Minergie, pero estos estándares no les interesa o no tienen, digamos, un perfil no han desarrollado una metodología también para otros climas, ¿no? Entonces, el Passive House en los años 0 también pues empieza también en Italia, en el norte de Italia, centro-sur de Italia, y poco a poco pues se va ampliando la metodología de cálculo. Lo específico del estándar de Passive House es la definición de lo que es un edificio de bajo consumo. Aquí lo interesante, se trata de una definición funcional. Esto es interesante porque, digamos, los demás estándares, pues cuando dicen un edificio de muy bajo consumo, pues establecen valores de máxima demanda o consumo de calefacción, máximo consumo de refrigeración, y a partir de allí pues van definiendo sus soluciones, ¿no? El estándar Passive House pues parte primero de una definición funcional, la que veis aquí. Quizá es un poco compleja ahora a la primera, pero lo que dice una casa pasiva es cuando yo soy capaz de suministrar la energía que necesito para calefacción y para refrigeración solo a través del mínimo caudal necesario de ventilación para mantener un buen confort en el interior de las estancias, ¿no? Esto es una definición teórica, no quiere decir, porque aquí igual intuís que habla de una manera de acondicionar el clima a través del aire de ventilación, ¿no? Esto, digamos, es simplemente la definición teórica, ¿no? Digamos, decir, cuando ya la energía que necesito en el día más frío o en el día más cálido del año es tan pequeña que yo puedo suministrar esta energía a través de un pequeño caudal de ventilación que necesito sí o sí, ¿no? Para mantener, digamos, una buena calidad del aire interior. Eso es, digamos, la teoría. Y por esto, a la derecha también este secador de pelo, porque al final sí se puede hacer un cálculo fácil de convertir esta frase en una potencia, en vatios, porque esto es, digamos, caudal de aire multiplicado por salto térmico y por la capacidad calorífica. Es un cálculo muy sencillo y salen 10 vatios por metro cuadrado de lo que soy capaz de aportar a través de un pequeño caudal de aire, ¿no?
Y estos 10 vatios por metro cuadrado, si los multiplico por 100, si mi vivienda tiene 100 metros cuadrados de superficie útil, pues son 1000 vatios, o sea, es 1 kilovatio de potencia. Y por eso este secador de pelo, porque digamos estos pequeños de viaje tienen 1200 vatios de potencia, ¿no? Entonces es un poco lo que en el día más, en este caso es invierno, en el día más frío del año, pues, sería capaz de suministrar, o sea, mantener el confort en las estancias a través de un secador de pelo, ¿no? Quizá no sería lo más oportuno para mantener la paz familiar en una familia si luego el arquitecto, así fascinado del estándar, empieza a hacer este tipo de experimentos en la familia y con el secador de pelo yendo pues por la vivienda para mantener estos 20 grados interiores, pero teóricamente sería posible, ¿no? Esto lo mismo pues se hace para verano, la misma definición, ¿no? Entonces, de esta definición funcional, al final, bueno, repito que eso es simplemente una definición teórica, luego en la práctica también se puede hacer casas pasivas con un radiador, con un suelo radiante, con un fan coil, con lo que digamos ahora ahí pues quiere el promotor o el arquitecto o el ingeniero, ¿no? Bueno, un inciso, desde luego, aquí se crean una serie de soluciones constructivas y funcionales a partir de, digamos, de esta definición. El Passive House Institute pues, no se limita solo en decir pues son tanta energía, sino también te va dando pistas de cómo llegar a este performance energético, ¿no? Entonces, pues hay una serie de propuestas de cómo ejecutar una buena casa pasiva, ¿no? Desde luego, pues veis aquí conceptos pasivos tradicionales, esto sería la base de una buena arquitectura pasiva y Passive House también, ¿no? Lo más económico también, sostenible a nivel económico es trabajar con una buena orientación, una buena capacidad, energía térmica, ventilación natural cruzada, etcétera, ¿no? Conceptos que seguramente conocéis también de vuestra profesión, por lo tanto, tampoco ahora hay que entrar en estos temas, ¿no? Luego es cierto que trabaja con un aislamiento térmico más importante respecto a la normativa. Eso siempre ha sido polémico, o sea, en mismo Alemania en los años 90 se discutió con mucha, digamos, energía sobre si realmente hace falta poner 10 centímetros de aislamiento térmico en las paredes, ¿no? Porque también la normativa pues, trabajaba con 6 centímetros o menos, ¿no? Y hasta el día de hoy pues, siguen las mismas discusiones, ¿no? Claro, ahora Passive House en el centro de Europa pues, hay que poner 30 centímetros de aislamiento en paredes y 50 centímetros en la cubierta, con lo cual es un aislamiento importante, pero desde luego se trata aquí de desarrollar una casa en función de las condiciones climáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora hay casas Passive House en México, estamos ahí haciendo un desarrollo con NAMA, con Naciones Unidas, y estuve ahora en Michoacán, sí, en el estado de Michoacán, en unas primeras casas pasivas en Morelia, y allí son, si no recuerdo mal, 1 pulgada de aislamiento en paredes y 2 pulgadas, allí son pulgadas, o sea, 4 centímetros de aislamiento en cubiertas. Y es, digamos, aquí también se ha trabajado cómo definir una casa pasiva en este clima. Bueno. Esto es el tema de aislamiento térmico. Y luego hay 2 conceptos que también son menos conocidos en España, que es el tema de la hermeticidad al paso de aire. La hermeticidad al paso de aire, sí, al final, como estoy aislando el edificio, pues tampoco tiene sentido ahora hacer muchos agujeros en la envolvente térmica, con lo cual se intenta controlar estas infiltraciones de aire. No digo reducirlas a cero, sino simplemente la idea es reducirlas para que no sean muchas infiltraciones de aire. Y con este concepto se establece una necesidad de ventilación controlada, ¿no? De doble flujo. Es cierto que estos conceptos pues, son siempre muy discutidos entre los profesionales, ¿no? Es, digamos, una manera de conseguir un bajo consumo, ahora sea en un clima como Barcelona o Madrid o Girona, etc. Todo esto, pues,
va a una serie de números que tampoco ahora hay que mantenerse y explicar los valores, pero son en principio 4 conceptos que aquí hay que limitar. Quizá marcar que lo interesante es que se limita la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración y deshumidificación. Y estos 2 conceptos son los conceptos que decide el arquitecto, ¿no? Con lo cual es responsabilidad del arquitecto llegar a reducir esta demanda, ¿no? O sea, la base del Passive House es que el propio arquitecto pues, desarrolle una arquitectura con una baja demanda de energía, ¿no? Por lo tanto, sí, por eso también se explica en los cursos que hacemos, pues sobre todo son pues, donde más interesa y lógicamente es el propio arquitecto, ¿no? Porque es un estándar que sí, exige allí una buena arquitectura en el sentido de construcción pasiva, ¿no? Como bien sabéis, esto ahora desgraciadamente con la actualización del código técnico se ha perdido, ¿no? Porque en el 28 de junio de diciembre, con la actualización del código técnico en el HE1 aparece el concepto K, que los mayores aquí conocen del reglamento térmico del 1979, que es un concepto prescriptivo. Quiere decir que a día de hoy, a partir de ahora, ya no, el arquitecto no tiene por qué trabajar, o sea, la normativa no le exige una optimización de la arquitectura pasiva, simplemente él tiene una tabla Excel donde le dice pues la K, que es digamos la transmitancia térmica media de todo el edificio, tiene que ser en función del clima. No sé ahora si es Barcelona, es una C creo, es 0,4 o 0,5 que tiene que cumplir, ¿no? Y con esto en principio independientemente ahora de la orientación, del porcentaje de ventanas, de la inercia térmica, de la compacidad, pues es un valor único que se ha de cumplir, ¿no? Y ahí poco también el interés, ¿no? de este tipo de estándares, digamos, defender un poco también la responsabilidad del arquitecto, ¿no? Hay otro valor que es la hermeticidad al paso de aire. Aquí es un concepto que también ahora ha entrado en la normativa española, que se ha de hacer un ensayo de Blau-Ardor, y para conseguir este valor pues hay que tener ya el proyecto desarrollado pensando en cómo se define la línea de hermeticidad, ¿no? Meter todo eso en las mediciones. Hay un trabajo digamos, bueno, de la adjudicación del constructor, de vigilar que realmente el constructor es capaz de ejecutar este tipo de edificios, ¿no? Estos son temas que si a día de hoy pues, no los tienes controlados en la ejecución, pues no vas a conseguir ni de cerca estos valores, ¿no? O sea, normalmente nosotros hemos hecho muchos ensayos de Blau-Ardor y en Cataluña los buenos valores están en 5 y los malos están entre 10 y 15 renovaciones hora, ¿no? De edificios convencionales, solo para que tengas una idea de la brecha todavía para hacer. No quiere decir que la industria no es capaz de llegar a estos valores, es simplemente una buena preparación de todo el equipo, ¿no? El mejor ejemplo es Navarra o en Aragón, sobre todo en Navarra. Ahora la administración pública, Nasubinsa en este caso, que es como el Incasol de Navarra, todas las promociones de bloques de VPO están exigidas con Passive House certificado y allí pues ya la industria de construcción en Navarra está, digamos, hacer una formación, un update para ver cómo se llega a cumplir con este tipo de edificios, ¿no? Además hay un concepto que es energía primaria, que es interesante a nivel político, es parecido al HE0 del código técnico. También el código técnico, desde luego, ahora pues, ha subido el nivel para el máximo permitido de energía primaria y ha metido un tema de energía renovable. Y aquí pues, hay como varias maneras de contar la energía primaria. No voy ahora a entrar más en temas de este tipo. Estas dos fotos un poco es para mostrar digamos, esta definición funcional de una casa pasiva, que es diferente al camino que hace la normativa europea o el código técnico, que establece valores límites en función del clima.
O sea, no es lo mismo los valores en Sevilla para una casa como la misma casa en Barcelona, ¿no? En este caso, Passive House pues es curiosamente diferente porque al hacer una definición funcional de lo que es una casa pasiva, entonces es independiente del clima, ¿no? Porque es una definición que viene desde el propio funcionamiento del edificio, con lo cual es mucho más fácil, desde luego, hacer una casa pasiva en Canarias que en Suecia o en un clima más extremo, como puede ser Dubái, ¿no? Etcétera, ¿no? Por esto, estas dos imágenes, ¿no? Esta es una casa pasiva en Austria a 3.000 metros sobre nivel de mar y esta sí que tiene 50 centímetros de aislamiento en paredes y 70 en cubierta, ¿no? Claro, es un clima muy agresivo, digamos, para el ser humano, por lo cual las estrategias son también diferentes. Y esta es una casa pasiva en el sur de Italia, tiene cristal doble, 8 centímetros, o sea, digamos, ya con valores de aislamiento más, digamos, normales, y tiene aquí un patio orientado al norte, curioso, o sea, el sur, estamos mirando hacia el sur y todo el patio se desarrolla hacia el norte con grandes ventanales que, digamos, no sería desde luego posible hacer esta casa en el centro norte de Europa, ¿no? Es una casa ya que se adapta a las condiciones climáticas. Esto es un mapa, digamos, de la peculiaridad de este estándar porque define pues diferentes zonas climáticas porque lo que pretende también es proporcionar a los técnicos diferentes soluciones en función de la zona climática. Es, digamos, un poco más un trabajo de desarrollo de lo que es el Passive House a nivel de diferentes climas, ¿no? Sí, algunas pinceladas de casas pasivas a la izquierda aquí es una torre de vivienda de protección oficial en Bilbao, certificada en Passive House. En el centro, Nueva York ha sacado el año pasado una normativa para compromiso del ayuntamiento para llegar en el 2035 al balance de energía cero también en su parque de edificios públicos. Entonces ha cogido el Passive House como una metodología bastante comprobada, ¿no? Porque ya lleva más de 20 años de desarrollo para desarrollar rehabilitaciones de edificios existentes en estándar Passive House. Proyectos en China que estamos ahora haciendo consultoría, que luego tengo algunas más imágenes. Es un colegio público en Viladecans que tiene el ayuntamiento también, igual sabéis, que tienen el Vilabat, tienen, digamos, proyectos interesantes a nivel de rehabilitación de barrios. Esto es una Passive House en Dubái. Imágenes ahora en Nueva York, de casas en Boston, también Estados Unidos, Canadá, Vancouver, son ciudades donde se está haciendo también a gran escala desarrollos de casas pasivas. Desde luego es un atractivo también para los promotores porque también le da, digamos, una imagen corporativa ya diferente, ¿no? Y un valor del inmueble que también se supone que es más alto que un valor convencional, ¿no? En China, bueno, eso es la ventaja de estar en una dictadura. Allí es todo top to bottom, ¿no? Digamos, las decisiones políticas es desde arriba. Cuando si Xi Jinping pues dice Pays d'enfant, o sea, sería Passive House en chino, pues ahí todo el mundo, sin discutir, pues a copiar y a hacer casas, bueno, pasivas o depende, ¿no? Esto ahora en China hay una obligación para las construcciones nuevas que tienen que tener un sello de estos sellos privados. Entonces hay el LEED chino, hay el Passive House chino, y hay entre varios, pues hay también el Pays d'enfant original, digamos, todavía existe, no se sabe hasta cuándo, pero es una de las opciones. Entonces allí ya es donde más Passive House se hace a nivel de metros cuadrados, a nivel internacional. Y desde luego para España es muy interesante porque es un clima bastante adverso, o sea, es Shanghai. No sé si habéis estado en Shanghai, por ejemplo, es un clima sí, con muy poca radiación solar, muy húmedo y sí, muy cálido también
en verano, ¿no? Es una foto de Gaobeidian, o sea, cerca de Beijing, y no es fácil llegar a estos valores, sobre todo lo que es la deshumidificación, que es un tema un poco especial. Hay como unos valores más flexibles en la deshumidificación en estos edificios, pero digamos, se están haciendo primeros edificios pilotos en este estándar también en China. Esto es el proyecto en Bilbao. Además de Navarra, hay Pamplona y la región de Navarra, donde se está haciendo bastantes promociones en Passive House. Está también el Grupo Lobe, que es un promotor privado en Zaragoza, que ha empezado hace años con un compromiso de hacer solo casas pasivas. Y es interesante visitar la página web de este promotor, que es Passive House Lobe, no por temas técnicos, sino sobre todo por ver cómo es el argumentario de este promotor para atraer a clientes a sus promociones, ¿no? Ahí en Zaragoza se habla ya del efecto Lobe, ¿no? O sea, han hecho un trabajo de marketing importante para desarrollar, digamos, el mercado en esta ciudad. Es cierto, el clima también es diferente respecto a Barcelona, no hay duda. Sí, a nivel económico, estuvimos hace 2 semanas en Las Palmas de Gran Canaria, también para un promotor que quería saber los costes, para hacerle un análisis de costes, de sobrecostes, de payback. Eso es un clima que pues hay algo de consumo de aire acondicionado, o sea, de refrigeración activa, digamos, teórica, ¿no? Porque también a nivel de práctica todavía mucha gente pues va con confort, digamos, un rango de confort más alto. Pero bueno, haciendo aquí los números, digamos, el Passive House se basa en una norma de confort que es la ISO 7730, que es la norma que también es la parte del RITE en el código técnico, con lo cual los valores de confort son 20 en invierno y 25 en verano, ¿no? En este caso no es flexible si quieres certificar. Tú, una vez que marcas tus pautas, pues tienes una inercia, sobre todo si trabajas a nivel internacional, que no puedes ir cambiando cada año tus criterios para marear. Sobre todo aquí la complejidad es, siendo un estándar internacional, pues si empiezas a abrir un criterio para un clima, de repente pues tienes, digamos, problemas políticos para otros climas, etcétera, ¿no? Por esto, a día de hoy, pues es cierto que los criterios de confort son bien altos y se basan en una ISO sí, bastante conocida, ¿no? Bueno, aquí la amortización de los sobrecostes, o sea, no es un estándar para buscar un payback rápido. También en Barcelona hemos hecho cálculos. Los clientes sobre todo vienen por tema de confort. O sea, los clientes, hay ahora 2 perfiles. Hay un perfil más de cliente privado de vivienda unifamiliar, que es, digamos, un perfil más bien académico o clase media, que viene por temas de confort para buscar una casa pasiva. Y luego, pues sí, hay otros clientes, yo diría menos, bueno, quizá la obra pública, que busca más un tema de ahorro de energía, ¿no? Pero, bueno, digamos, no es una cosa que tú, digamos, el sobrecoste actual, que podemos decir igual un 10% de sobrecoste, que lo vas a recuperar rápido. Es un payback de 10, 15 o 20 años, ¿no? O sea, esto es, digamos, haciendo un poco los números, ¿no? Esto, bueno, sí, era la imagen del Lobe, del grupo Lobe, para el tema de confort. A nivel de salud, o sea, es también un argumento que yo creo quizá el más interesante, sobre todo en contextos urbanos como Barcelona o Madrid, o incluso Sabadell, Terrassa, cualquier ciudad con un tráfico importante, ¿no? Barcelona aún más, ¿no? Con el problema del puerto, con las partículas que vienen de los barcos. Como aquí hay una exigencia de trabajar con una ventilación de doble flujo, este sistema de ventilación tiene
un filtro fino, que es un filtro antipolen, que filtra, pues como ya dice el nombre, filtra la porquería del aire exterior, o sea, sobre todo aquí en Barcelona sería las partículas, ¿no?, del tráfico, ¿no? Y esto es un poco la imagen, ¿no? Filtro limpio, filtro después de 3 meses bueno, en este caso es Madrid, pero seguramente sería el mismo efecto en Barcelona, ¿no? No sé si nosotros estamos en la Vila Olímpica y allí en la terraza nuestra, en verano cuando estamos, pues después de cada día, si vienes con el trapo para limpiar la mesa en la terraza, pues te queda negro, ¿no? Es, digamos, al final lo que estamos respirando en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, a nivel de salud, pues es un tema interesante porque como mínimo te deja el espacio interior con una calidad más saludable, ¿no? Es también por esta razón que, por ejemplo, baubiología, ¿no? Igual conocéis el tema de baubiología, donde se entra más en temas de salud, etcétera. Al inicio sí que estaban críticos con el Passive House, pero ahora, por ejemplo, hace 2 años se construyó la nueva sede de baubiología en Austria y no es casualidad que es una Passive House certificada, o sea que ha implementado las mismas estrategias por temas de salud y de calidad del aire. También hay estudios, por ejemplo, hay muchos estudios de este tema de calidad de salud, aquí del tema de pacientes Alzheimer, que también pues, se ha hecho un paciente Alzheimer, cómo duerme por la noche, digamos, la nervosidad del sueño en función de la calidad del aire con un sistema de ventilación de doble flujo. Entonces se ha apagado intencionadamente este sistema para ver cómo esto afecta al sueño de personas sensibles, ¿no? Y también pues, se supone que pues, da un mejor resultado. En temas de ventas, digamos así, es más un argumento para un promotor privado, ¿no? Hay en Suiza pues primeros bancos que también valoran positivamente este tipo de construcciones. En España el presidente de la Asociación de Tasadores pues ya están empezando a valorar el valor adicional de Passive House, lo mismo como LEED o BREEAM, estas cosas, ¿no? Y luego, sí tengo algunas imágenes. Pinceladas ahora de Passive House. Esto es un hotel, por eso lo he puesto, porque digamos, si alguien quiere saber o dormir una noche en una casa pasiva o un hotel pasivo, pues es una oportunidad. En San Sebastián hay un hotel Passive House grande que está ya certificado, bueno, sí, con detalles constructivos. Desde luego decir que la solución constructiva no hay, digamos, allí una obligación de trabajar con materiales determinados ni con sus soluciones constructivas. O sea, yo puedo hacer una Passive House con hoja doble, con fachada ventilada, con SATE, con entramado ligero. Esto al final es, digamos, decisión del proyectista o del promotor, ¿no? En este caso es una estructura de hormigón, es un híbrido porque es una estructura, una losa de hormigón con elementos prefabricados de madera. Pero bueno, esto hay una serie de ejemplos de este tipo, ¿no? Estos son cálculos en 3D. En estos edificios grandes también se pueden permitirse el lujo de hacer cálculos de flujos energéticos para optimizar energéticamente también una fijación del anclaje de la fachada ventilada, que es así un poco curiosa en este edificio. Estos son los aislamientos de sistemas de ventilación. Esto a la izquierda es un aparato para medir los caudales de aire, digamos, es el calibrado del sistema de ventilación, uno de los requisitos. Digamos, tienes que, cuando haces un proyecto de ventilación, desde luego hay un proyecto del proyectista, del ingeniero, que te dice, pues en el plano, en tal reja hay tanto caudal de ventilación, ¿no? Y aquí lo que se exige es simplemente control de calidad, que tú mides en la reja y calibras el sistema para que sea conforme al proyecto, ¿no? Es una cosa que no se suele hacer en edificios convencionales, se debería hacer, pero digamos aquí pues, no es lo normal, ¿no? Entonces, también se han hecho ensayos con un sonómetro para ver el valor máximo permitido son 30 dBA para el ruido debido a la máquina de ventilación. Entonces,
poco para ver que no escuchas si está bien diseñado, no deberías escuchar el sistema de ventilación. Digamos, esto ya es un tema de diseño, ¿no? Esto es una casa, sí, en Palau Plegamans, con la ventana abierta. Digo, esto también, a veces hay este concepto, la preconcepción de que la casa pasiva no se puede abrir las ventanas. Desde luego, esto pues es una, no sé de dónde viene, pues, alguna mala interpretación de algún comercial que luego ha llevado la voz entre todos los comerciales. Sigo escuchando esto cuando vienen comerciales que te dicen sí, pero no abres las ventanas. Desde luego, es, digamos, una casa pasiva puedes abrir las ventanas siempre cuando quieras, solo que a nivel energético, a nivel de calidad del aire, no tienes por qué abrirlas, pero al final es decisión del usuario, ¿no? En esta casa, bueno, simplemente, esto es de un perfil de una vivienda unifamiliar que desde luego es más fácil a trabajar con él, es porque es un cliente que ya te viene porque te pide este producto y son muy concienciados. Entonces, este, por ejemplo, ha tenido, porque se ha monitorizado durante algunos años, una despesa de calefacción de 20 euros durante todo el año, ¿no? Digamos, de lo que él ha gastado para la calefacción en Palau Plegamans. A ver, no es un clima muy frío, pero bueno, sí, el vecino seguramente ha gastado más, ¿no? Y verano es el caso que más nos interesa. Es una casa sin aire acondicionado, ¿no? Digamos, lo que tú intentas es evitar la instalación de un aire acondicionado. Eso sería, digamos, la partida. Luego, en función del clima, pues no siempre es posible. O sea, en Barcelona, por ejemplo, ya es un clima muy complicado para llegar a evitar en verano el aire acondicionado, para llegar a cumplir con las condiciones de certificación del Passive House. Esto tiene que ver con la ISO. Pero bueno, esto es sin aire acondicionado y veis, esto es 26 grados, entonces durante todo el verano hay pues algunos puntos, esto es cada, creo, cuarto de hora, un punto, pues puntos donde el edificio estaba en 27 grados, ¿no? O sea, yo creo un resultado bastante bueno. Y esto es la estrategia semanal, esto es un día, ¿no? Entonces se ve la fluctuación diaria entre 35 grados. Claro, aquí Palau Plegamans en el Vallès pues tiene la ventaja que la oscilación es importante, ¿no? Porque llega hasta 18, 16 grados por la noche, con lo cual la estrategia de free cooling es bastante potente, ¿no? Y es lo que está haciendo este usuario. Por la noche deja cerrado las ventanas por temas de seguridad, porque bueno, si es una planta baja y este usuario pues se ha cortado, digamos, no quería abrir las ventanas por la noche en verano. Y a las 6 de la mañana hasta las 7, o sea, una franja de 1 hora, cuando desayunan antes de ir al trabajo, abren todas las ventanas para hacer un free cooling. Y esto es, digamos, el naranja, es la temperatura interior, y se ve cómo baja, digamos, a un ritmo diario la temperatura, ¿no? Para mantener los 26, 27 grados, ¿no? Aquí esto es el fin de semana, ¿no? Aquí el sábado, domingo, aquí no había nadie que no se ponían de acuerdo quién se levanta a las 6 para hacer el free cooling, pero curiosamente se quedó también bastante recto, ¿no? Es una casa de entramado ligero de madera que curiosamente uno diría, bueno, pues no tiene inercia térmica, que sí que es cierto, o sea que no tiene la misma inercia térmica como una masía, desde luego, pero sí que debido a que, claro, esas son casas de aquí, entramado ligero, tiene creo 30 centímetros, porque todo el núcleo es madera, aislamiento, ¿no? Entonces tiene aislamiento importante, ¿no? Y tiene, debido a esta gran cantidad de aislamiento, una gran inercia térmica, en el sentido de que está muy alejada del clima exterior. O sea, cuando hace una ola de calor, ¿no? Veis aquí lo que ha pasado, la casa se ha quedado, o sea, si esto sería una curva más alta, desde luego esta casa poco a poco también subiría, ¿no? Con el clima, ¿no? Pero aguanta un día, 2 días de olas de calor sin enterarse de lo que está pasando por el exterior. Desde luego esto funciona con un buen comportamiento del usuario, ¿no? Y aquí es el reto de este tipo de casas, sobre todo cuando lo aplicas a gran escala, porque el factor humano es una incógnita que es difícil de controlar, ¿no? Esto es a nivel de humedad relativa. Bueno, no voy a entrar más en detalles. Es, digamos, la franja de confort. Estos son los puntos en azul, ¿no? De lo que es
temperatura y humedad relativa en el interior, ¿no? Esto, sobre todo en Barcelona, pues es un problema, digamos, en términos de confort. Eso es un restaurante también, por si queréis conocer. Esto no es una casa certificada, o sea, aquí es una reforma de un restaurante que hicimos nosotros con la idea de certificarlo, pero por falta de, digamos, de disposición del constructor y del promotor, al final no se llegó a cumplir con el lavador, o sea, tenía demasiadas infiltraciones. Pero bueno, tiene un poco los criterios Passive House. Veis, en rehabilitación aquí se trabaja con 6-7 centímetros de aislamiento térmico. En el caso de rehabilitación, lo interesante de este estándar tiene, digamos, una metodología para rehabilitación donde se ha calibrado las soluciones constructivas energéticas para el coste óptimo en el ciclo de vida del edificio. O sea, no se ha buscado ahora el mayor aislamiento y las mejores ventanas, sino se ha hecho un cálculo de, no sé si ahora 40 años o algo así, para buscar cuál es la mejor solución entre la inversión inicial y los costes de operación. Y por esto... Sí, bueno, si la última página es una de las últimas, os quería mostrar esta comparativa. Cuando hacemos la propuesta de rehabilitación para el cliente, pues solemos establecer la rehabilitación conforme código técnico y luego proponerle un estándar mejor, ¿no? No tiene que ser siempre Passive House, puede ser simplemente decir código técnico y hasta dónde podemos ir con mejores soluciones a nivel energético, ¿no? Entonces, en este caso, que es el Enerfit, que es el Passive House para rehabilitación, esto fue el coste anual de la hipoteca del promotor, o sea, él a 20 años con un interés del 2%, tiene que pagar 1.000 euros mensuales, o sea, 12.000 euros anuales para llegar al Enerfit, ¿no? Y código técnico pues es más barato, ¿no? Sería 11.000 euros y algo, ¿no? Pero aquí si le añades la brecha, digamos, lo que gasta en aire acondicionado, la versión del código técnico y la versión del Enerfit, pues más o menos son iguales, ¿no? Bueno, aquí incluso es algo más económico la solución Enerfit, o sea, curiosamente, aquí estamos acostumbrados de pensar en el concepto de amortización, ¿no? Porque dice, ay, pues pago 10% más y en cuánto tiempo amortizo este sobrecoste, ¿no? Te dice, vale, pues en 15 años, ¿no? Y parece como si estoy perdiendo 15 años y a partir del año 15 empiezo a recuperar el sobrecoste, ¿no? Pero si haces realmente la metodología de anualidad, que es lo que estoy gastando por año en la suma de los dos conceptos, pues será muy parecido, no sé, ahora a veces también estos cálculos depende como si tú quieres llevar al promotor al Passive House, pues los puedes hacer que sale mejor Passive House, pero digamos la brecha no es muy importante entre los dos, ¿no? Quiere decir que aquí la anualidad, lo que está costando para el promotor, para el usuario, el ir a Passive House o a Enerfit, ya el primer año está en principio ahorrando o teniendo una diferencia muy mínima respecto a una referencia base, ¿no? Se supone debería ser con mayor confort, ¿no? Y mayor valor inmueble, etc. Creo que esto es la última foto. Sí, la foto no tiene cálculos de puentes térmicos, desde luego. Para este tipo de edificios hay un trabajo mayor, ¿no? Por parte del arquitecto o del experto energético, ¿no? Que sí, por un lado, desde luego, es una oportunidad también para el gremio de los arquitectos de entrar en nuevos campos de trabajo, ¿no? También viendo la presión, digamos, la tendencia de que los ingenieros de instalaciones, están conquistando este campo que en principio es propio de la arquitectura, ¿no? Por lo tanto, también aquí, aprovechando que hay gente del colegio, desde luego es importante defender esto y verlo como una oportunidad para los propios arquitectos, ¿no? Con toda la complicación de los honorarios, de poder ahora pasar al cliente final un valor añadido con más trabajo, pues desde luego no es fácil. Esto
Esto es el CO2, bueno, eso es, digamos, en este café, el restaurante, veis aquí, esto es el café de la mañana y aquí el pico de las 3, 4 de la tarde y esto es el CO2, pero bueno, esto es al final conforme el código técnico también, ¿no? Y ya con esto pues termino así, algunas pinceladas sobre el estándar Passive House. Espero que así más o menos he podido transmitir la filosofía y los conceptos básicos y no sé, Joan, si hay preguntas o terminem així o fem una ronda de preguntas. Pues aprofitem el temps. Sí, vale, gràcies. Ah, sí. 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 Vale, la foto. Sí. A ver, normalmente no te requiere un esfuerzo ahora intelectual mayor para decidir. No sé, o sea, quizá lo mejor es hablar con usuarios que viven en casas pasivas, ¿no? Pero yo entiendo que sí, que la gente cuando hace mucho frío o mucho calor, pues por naturaleza deja encerrado y desde luego en muchas épocas de primavera o de otoño, pues lo abren, ¿no? Sí. Sí, el problema es sobre todo, por ejemplo, VPOs, ¿no? O bloques grandes, donde tú haces el promotor grande que hace una Passive House. Y esto veremos ahora en Navarra. Yo el lunes voy a Pamplona para hablar con Asuvinsa porque estamos certificando ahí bloques de VPO y esto es un reto. Porque sí, también sabiendo la experiencia en Viena, que es como una de las primeras ciudades que ha hecho Passive House a gran escala, requiere un trabajo de sociólogos para formar y hacer campañas de concienciación para los usuarios, ¿no? Porque sí que hay casos de gente que deja todo el día las ventanas abiertas, que es su derecho, pero luego se quejan, oye, esto es una casa pasiva y porque si me has comprometido que voy a solo pagar 10 euros mensuales y estoy teniendo una factura mucho mayor, etcétera. Entonces, es el reto seguramente. A ver. Sí. Sí. Es un tema de sentido común, ¿no? Por lo que has explicado. Es decir, es evidente que en un clima cálido no tenemos que ir con un aislamiento demasiado grueso, ¿no? O sea, hemos visto ahora, por ejemplo, en Canarias, hemos hecho un análisis con el nuevo código técnico y el Passive House. A nivel de aislamiento es casi, o sea, no hay quizás 2 centímetros de diferencia, ¿no? Sí que lo que en Passive House hay un tema que es el tema de las ventanas, que allí pues hay un requisito de confort que te va llevando a una ventana bastante high performance. O sea, un window de aquí en Barcelona 1,2. Entonces tienes que hay cuidado con los engaños de los fabricantes de carpintería de aluminio que vienen con sus catálogos donde ponen un window hasta 1, algo, pues hay que mirar bien las soluciones de ventanas. No, pero si no es en sentido común, ¿no? Desde luego, la cuestión es si vale la pena ahora Passive House buscar cómo se hace en Canarias o en Morelia, en Happy Climate. Desde luego, esto ya en determinados climas, pues ya se supone que el consumo no va a ser tan alto. Entonces, el peso es más ahora en Passive House, por ejemplo, es reducir el ACS, consumo de ACS, porque es el concepto mayor ahora. En Passive House donde más consumes es para ducharte, ¿no? O en terciario es un campo muy interesante, pero entonces se va más a lo que es la ofimática. Por ejemplo, si tú quieres una Passive House de un bloque de oficinas, pues tienes que ser muy claro desde el inicio para el promotor y decirles tienes que poner ordenadores y pantallas de lo más eficiente, ¿no? O sea, de consumo muy bajo
buscar soluciones allí, ¿no? Así que cada tipología tiene sus retos, ¿no? Una biblioteca pues es sobre todo la iluminación, buscar iluminación natural para minimizar el gasto de iluminación, etc. Bueno, para esto la herramienta de cálculo es interesante, el PHPP, porque te da una visión bastante transparente de tus estrategias, sean ahora pasivas del arquitecto como la parte activa. Hola, yo quería preguntarte sobre el sobrecalentamiento en verano y el uso de las protecciones solares. ¿Cómo de imprescindibles son aquí en España? Sí, o sea, en Barcelona, desde luego, hay que hacer o en toda España, casas pasivas con protección solar por el exterior, ¿no? Y buscar ventanas probablemente con factores solares muy bajos. Esto, al final, son dos estrategias bastante obvias, ¿no? Que al final sí que matizas en función del clima, del edificio, pues puedes matizar hasta qué punto necesitas qué tipo de protecciones solares, pero es un requerimiento importante, ¿no? La protección solar, ideal si es móvil o puede ser también fija, ¿no? Esto ya, allí pues hay muchas variantes seguramente. Sí. Gracias. Sobrecalentamiento. Hay algunas casas pasivas con problemas de sobrecalentamiento, o sea, hay que tomarlo muy en serio, pero yo diría que es por algún error de ejecución o de un cálculo, o algún error de cálculo, ¿no? Por eso digo que en el Mediterráneo es un tema muy, digamos, el más importante, ¿no? El control solar, pero al final es una herramienta de cálculo y lo que te marca es máximo consumo y también te marca o sea, esta herramienta te dice también cuál es la frecuencia de sobrecalentamiento dentro del edificio, con lo cual también es otra ventaja respecto al código técnico que se queda corto, porque el código técnico, si ahora tú haces un cálculo de código técnico, para el confort en verano, si haces un cálculo de un bloque de viviendas, que en principio intentas hacerlo sin aire acondicionado, vas a modo autopiloto, porque digamos, o sea, la metodología del código técnico no te va a decir cómo va a estar el confort en tu edificio, porque solo te calcula demanda, consumo de energía primaria de refrigeración, ¿no? Aunque tú no tengas un aire acondicionado, te suelta como resultado consumo de energía primaria de refrigeración, ¿no? Aunque no tengas ningún consumo. Claro, eso es un valor que es muy teórico para el arquitecto. Para mí no me dice nada si tengo consumo de 20 o de 30, ¿no? Lo que yo quiero es saber cuántas horas durante el verano estoy por encima de 25 o 26 grados o 27 grados. Esto, como es una hoja Excel, la puedes meter tú mismo, con lo cual, en principio, la intención de esta herramienta es para el arquitecto, para facilitarle una metodología para tanto en invierno limitar consumo, en verano limitar el disconfort y a nivel anual la energía total, la energía primaria. Hay problemas de sobrecalentamiento incluso de algunas escuelas pasivas en Alemania porque se han calculado en los años 90, en el año 2000, con un clima base de climas que no tienen en cuenta el cambio climático, ¿no? Todo el cambio climático a día de hoy es un reto muy grande porque los cálculos, las temperaturas de cálculo de código técnico son de 1990 hasta el 2002. No tiene mucho que ver con... Además, en Barcelona es del aeropuerto, o sea que no tiene nada que ver con la temperatura del efecto heat island, ¿no? en las ciudades. Por lo tanto, digamos, también hay otras herramientas de cálculo muy buenas como Design Builder, etcétera, pero el PHPP te da también, como es una Excel, puedes cambiar el set de clima bastante fácil, porque no, es una Excel es un cálculo simplificado, bueno, medio híbrido, pero sí, son cosas que para el verano pues hay que tenerlo muy en serio. Hola, yo has hablado de grosores de aislamiento en climas extremos de hasta 50 centímetros. Sí, sí.
Pero alguna vez nos habían explicado que cuando comienzas a adicionar centímetros y centímetros, el efecto del aislamiento acaba quedándose muy reducido. Sí, se satura, sí. ¿Cuál es la transmitancia de un cerramiento con 50 centímetros? Bueno, con 30 sería 0,10, 0,12, ¿no? Con 30 centímetros y con 50 0,07 quizás o algo así. ¿Y no han pensado otro tipo de soluciones donde quizá en lugar de masividad de 50 centímetros puedas ir a soluciones mixtas donde puedas ir teniendo quizá una transmitación un poco más efectiva? Porque 50 centímetros de espacio impresiona. Sí, puede ser un problema en un entorno urbano, ¿no? Pero ahí pues desconozco ahora este proyecto. Pero desde luego tú puedes hacer otras estrategias como, no sé, si tú quieres hacer muro trombe o algún otro tipo de soluciones. Esto al final es todo pues posibilidades que puedes introducir en casas pasivas. Bueno, pues muchas gracias para vosotros, encantado y... si hay preguntas.